El día de hoy voy a presentar brevemente mi proyecto de tesis doctoral. Yo estoy todavía en proceso del doctorado. Entonces, este proyecto de investigación todavía sigue en construcción y trata sobre el sufrimiento visto desde una perspectiva psicosocial en las mujeres latinoamericanas migrantes en trabajo doméstico y de cuidados, específicamente en Alemania y España durante la pandemia de COVID-19. La estructura que planteo seguir el día de hoy es esta: introducción, estado de la cuestión, marco teórico conceptual, objetivos, estrategias metodológicas y los avances de la investigación. De forma general, dentro de los estudios que hay de migración internacional, son pocos los estudios específicamente sobre salud mental. Dentro de estos pocos estudios, pocos son específicamente de mujeres, ya que todavía hay mucha generalización de migrantes en general como un grupo homogéneo. Y dentro de estos pocos estudios sobre mujeres, los hay menos todavía de mujeres específicamente, ¿no? Mujeres latinoamericanas. Otra cosa también es que en los estudios que hay sobre salud mental, todavía existe una predominante perspectiva biomédica de la salud, ¿no? En donde se tiende a patologizar e individualizar la salud mental o la experiencia del sufrimiento, complementando lo que ya mis compañeros han dicho el día de hoy también. A modo de introducción sobre trabajo doméstico y de cuidados, yendo específicamente a la migración de sur global a norte global, que en este caso es lo que llamamos de Latinoamérica a Europa, muchas mujeres latinoamericanas encuentran una forma de subsistencia o de sobrevivir en esta región europea a través del trabajo doméstico y de cuidados remunerados. Pero en este contexto, las condiciones de vida y junto a posibles experiencias de discriminación y explotación estructural, que tiene que ver mucho con la historia de la colonización, muchas de estas mujeres están expuestas a diferentes factores estresantes que acaban perjudicando su salud mental y su bienestar integral psicosocial, ¿no? Ya que sin duda las condiciones en las que se da este trabajo tienen la capacidad de generar malestar físico y emocional. Entonces, la relevancia social de esta investigación se basa, por un lado, ¿no?, en el déficit de trabajos, de investigaciones a nivel mundial sobre salud mental y vivencias de mujeres latinoamericanas migrantes bajo una perspectiva psicosocial. De esa forma, el conocimiento que se sigue construyendo, y bueno, que se va a construir, de hecho, cuando esté en fase de ejecución, ¿no?, en base a las narrativas de las participantes, va a permitir visualizar las particularidades de la pandemia, de mujeres con perfil similar, así como también características de los sistemas de salud, sistemas de trabajo, entre muchos otros aspectos de la sociedad receptora en relación con las personas migrantes, así como también aspectos de los países de origen de las participantes. Em, bueno, a pesar de que el objeto de investigación es un tema actual, ¿no?, tiene un contexto sociohistórico que lo define, que es el capitalismo. El capitalismo se construye y se sostiene en diversos binarismos y oposiciones jerárquicas. De esta forma establece la división sexual del trabajo, que justifica las desigualdades sociales en base a las diferencias físicas, ya que aquí se diferencian las actividades que deben realizar las mujeres y las que deben realizar los hombres, y se designa también diferentes espacios, posibilidades y limitaciones en base al sexo de nacimiento. En esta división a las mujeres se les asignó el espacio privado o el doméstico para la reproducción de la especie humana y que a su vez le corresponde ser no remunerado. ¿Y cómo es que hasta ahora sigue tan presente esa dinámica en nuestra sociedad, ¿no?, si es algo que es tan antiguo? Bueno, en nuestra cultura occidental y colonizada se definen rutas específicas y totalmente diferentes para la subjetivación del volverse sujeto hombre o sujeto mujer. Y estas rutas son proporcionadas, mantenidas e interpeladas por los dispositivos de género, que son redes que contienen diversas prácticas, elementos y mecanismos sociales y culturales, y además de que implican relaciones de poder y de saber, también implican la producción de formas de sujetos o individuos y sus subjetividades, ¿no? Esto se da a través de discursos, instituciones, leyes, entre otras cosas. Entonces, específicamente en el caso de las mujeres, existe un dispositivo de género basado en la maternidad o en el instinto materno, entre comillas, que tiene su origen en Europa, porque es desde ahí que se colonizó a la mayor parte del mundo y se importó a la sociedad que tenemos actualmente. Y este dispositivo parte de la confusión y la fusión implícita entre la percepción de la capacidad de procrear y la capacidad de cuidar.
Esta fusión parte del contexto europeo en el que en el siglo XVII las mujeres no daban de lactar a sus hijos, entonces tenían nodrizas a las que les pagaban para que amamantaran a los niños en sus propias casas, en las casas de las nodrizas. Y en esta época había una alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, como el capitalismo necesita de excedente poblacional, fue necesario convencer a las mujeres mediante una estrategia eficaz a responsabilizarse por sus niños y niñas. Entonces fue así que la Iglesia y el Estado instauraron la narrativa de que mujeres tenían un papel fundamental e irreemplazable como cuidadoras y educadoras de los niños. Así que desde el siglo XVIII aproximadamente se empieza a asumir que solamente las procreadoras tienen la capacidad de cuidar. Entonces, todo este momento histórico fue útil para definir la separación del ámbito público del privado, en la que al hombre le pertenece el ámbito público, donde todo lo que realiza es trabajo, tiene mucho valor y por lo tanto es digno de reconocimiento y remuneración, mientras que en el caso de las mujeres, estas pertenecen al ámbito privado y que por tener útero y por ende la capacidad de procrear, entonces el trabajo de cuidar era considerado supuestamente natural e innato, algo así como una vocación placentera. Y como consecuencia, entonces se asumía que también lo era el cuidado de las actividades domésticas. De esta forma, entonces, el capitalismo fundó sus estructuras de opresión y explotación de las mujeres a partir de la capacidad de procrear. Todo ello lo estableció eficazmente a través de un empoderamiento colonizado en base a la maternidad, que fue ganando una significancia psicológica e ideológica también en las mujeres, al punto de pasar a definir sus propias vidas e identidades. Entonces, de esta forma, el mito del instinto materno pasa a justificar toda la explotación del trabajo femenino, a pesar de que este no es un sentimiento inherente a la condición de mujer. Y así vemos cómo el capitalismo expropia de las mujeres el trabajo de cuidar, convenciéndolas de que tenían una capacidad innata para cuidar. Ahora, acercándonos un poco más al problema de esta investigación, ¿no? De mi proyecto de investigación del doctorado, que es sobre mujeres latinoamericanas migrantes en trabajo doméstico en España y Alemania. En el contexto de la Unión Europea, el aumento de la inserción de mujeres locales en el mercado laboral, o sea, estar fuera de casa, junto con menos personas naciendo y el envejecimiento de la población, todo esto unido con la privatización de la seguridad social, hizo que haya un aumento en la demanda de trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas desde hace varias décadas. Así que para cubrir esta demanda, muchos hogares contratan a trabajadoras migrantes. Muchas de ellas no tienen un estatus regular de residencia. Esto hace que no tengan un respaldo legal que las proteja y que estén expuestas a condiciones de explotación, abusos psicológicos, sexuales, físicos, y que no tengan condiciones laborales mínimas que garanticen su vida digna y seguridad. Entonces vemos cómo, por un lado, Alemania va ganando el interés progresivamente entre las mujeres latinoamericanas migrantes como país de destino, y por otro lado, España se mantiene como país de destino de alto interés entre mujeres latinoamericanas. Y de esta forma, en ambos países, el trabajo doméstico y de cuidados acaba siendo un nicho de trabajo para las mujeres latinoamericanas. Am, bueno, entonces voy a pasar a esta diapositiva para ahorrar tiempo. Solo haciendo unas pausas así específicas en esta parte teórica, ¿no? Y bueno, de esta manera entonces tenemos la base conceptual del sufrimiento psicosocial, que se refiere a malestares experimentados que se entrelazan en las situaciones estresantes que configuran el contexto político, económico, cultural contemporáneo. El sufrimiento psicosocial considera la violencia social incorporada en lo cotidiano y que es generada por poder económico o político instituido, que provoca un punto crítico en la vida de quienes la sufren directamente, así como en la de quienes se ven afectados histórica e imaginariamente por esta violencia. A pesar de que se suele ver de forma pasiva a víctimas de la violencia del sistema, es importante señalar que en esta perspectiva psicosocial, quienes tienen las aflicciones o vivencian el sufrimiento, no son vistos como sujetos pasivos, sino como sujetos de la experiencia del dolor. ¿Qué quiere decir? Que son sujetos que experimentan este sufrimiento psicosocial, que son capaces de representarlo interna y externamente, sea con palabras o de forma no verbal, con rituales, y son capaces también de desarrollar estrategias que les permiten subjetivar la experiencia del dolor. Claramente todo esto ocurre dentro de parámetros sociales, culturales, y de esa forma la experiencia del dolor sucede, se expresa y se representa dentro de cada cultura.
De esa forma, el sufrimiento psicosocial en esta investigación no es considerado como un problema netamente médico o psicológico, sino una experiencia social que afecta a varias dimensiones de la persona e incluye formas de conocer, comprender, interpretar y significar la vida, y reconoce también que existe una clara identificación de la influencia que tiene el contexto social en el desarrollo de los sufrimientos, padecimientos, aflicciones, etcétera, así como también en su búsqueda de solución. Am, bueno, respecto a la búsqueda justamente por cuidado, existe este concepto de itinerario terapéutico que se refiere al proceso dinámico de búsqueda por cuidado, que involucra diferentes prácticas terapéuticas o estrategias en donde se diseñan múltiples trayectorias, incluyendo diferentes sistemas de cuidado. En este proceso dinámico, distintos sistemas de cuidado se movilizan en base a la concepción de salud o enfermedad, a necesidades de salud que tenga la persona, disponibilidad de recursos sociales, al resultado del intento también de la solución que se ha obtenido. El itinerario terapéutico es un dispositivo revelador de cuidado en la cultura, ¿no? De cuáles son nuestras referencias culturales para el cuidado y cómo este se expresa. De esta forma permite visibilizar la pluralidad de saberes, prácticas, afectos y demandas por cuidado en salud. Entonces, el itinerario terapéutico se estructura en la experiencia ya vivida y en la propia narrativa respecto a esa experiencia, dando lugar a un proceso permanente de atribución de significados. Definitivamente como profesionales de la salud mental, ¿no? Aún teniendo la predominancia del modelo biomédico en salud, es importante conocer el concepto de itinerarios terapéuticos para comprender cómo individuos y grupos sociales viven el proceso de enfermar o de desarrollar aflicciones o sufrimientos, también para saber cómo toman sus decisiones, cómo realizan la búsqueda de cuidados y tratamientos, y también para conocer los factores que facilitan o dificultan el acceso a tales cuidados y estrategias. Y así podamos orientar nuestras propias prácticas como profesionales en salud. Voy a saltarme esto. Entonces, dicho todo lo anterior, los objetivos de esta investigación son, como objetivo general, tenemos realizar una aproximación etnográfica comparativa sobre el sufrimiento psicosocial relatado por mujeres latinoamericanas migrantes que desarrollaron trabajo doméstico y de cuidados durante la pandemia de COVID-19 en Alemania y en España, considerando las interseccionalidades de género, raza, etnia, clase y nacionalidad. Y el camino para lograr este objetivo seguirá estos tres objetivos específicos. El primero es analizar la forma en que la pandemia de COVID-19 afectó la salud mental de las mujeres latinoamericanas migrantes durante el ejercicio del trabajo doméstico y de cuidados, incluyendo manifestaciones en las esferas económica, social, afectiva. El segundo es caracterizar el sufrimiento psicosocial vivido por las participantes durante el periodo de la pandemia de COVID-19 en base a las interseccionalidades de género, raza, etnia, clase y nacionalidad. Y por último, sistematizar los itinerarios terapéuticos llevados a cabo por las participantes frente al proceso de sufrimiento psicosocial durante la pandemia de COVID-19. Respecto a las estrategias metodológicas, se propone trabajar con la etnografía virtual como parte del marco teórico de la antropología de la salud. Bueno, debido a la nueva normalidad que trajo la pandemia de COVID-19, en la que la virtualidad fue una de las pocas formas de comunicación e interacción entre personas, donde se crearon y mantuvieron relaciones interpersonales y narrativas personales y o colectivas también, fueron expuestas, ¿no? A través de las redes sociales. Esta investigación propone como campo de trabajo las redes sociales, tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, que fueron espacios en el que muchas mujeres migrantes latinoamericanas encontraron formas de existir y posicionarse durante la crisis sociosanitaria. Em, Todo esto permitiría una comprensión contextual y detallada de sus vivencias, para permitir establecer conexiones, significados y conceptualizaciones que vinculen estas vivencias con otras más generales. Y aunque la mayor parte de la investigación voy a realizarla de forma online, hay una pequeña parte que será realizada presencialmente en Alemania. Fui aceptada para una pasantía de investigación durante un semestre en el grupo de investigación Migración y Salud Psicosocial del Centro Médico Universitario de Hamburgo, que de hecho voy la próxima semana. Y así que, bueno, eso por un lado. Uno de los avances de este primer producto del doctorado es este artículo relacionado a la investigación que fue publicado en la revista Health Education and Behavior, que es una revista oficial de la Sociedad para la Educación en Salud Pública. Yo creo que por cuestiones de tiempo, de repente, si a alguien le interesa, puede buscarlo tal cual así o puede mandarme un mensaje. Al final dejo mi email para que me puedan escribir.
Em, y algo importante también que yo para decidir que podría hacer una etnografía virtual, primero indagué la viabilidad como propuesta metodológica, o sea, consulté mi idea, de hecho, en grupos de Facebook donde hubiera potenciales participantes. Por ejemplo, grupos de Facebook como Latinas en Alemania, Brasileras en España, Latinas en España, entre otros grupos. Y frente a las respuestas positivas que obtuve, como algunos capturas de pantalla pueden ver aquí, pude concretar seis conversaciones exploratorias, ¿no? Con mujeres que se encajaban en el perfil. Y aquí les presento de forma muy general y súper resumida, de hecho, algunos puntos que surgieron de sus narrativas, pero claramente esto es algo que todavía voy a indagar más profundamente cuando empiece la fase de ejecución virtual y presencial, ¿no? Entonces, em, uy, por ejemplo, ¿no? Algunos datos así generales de esas entrevistas fueron, bueno, nacionalidades eran Colombia, México y Venezuela, con las que pude conversar en esta fase exploratoria. Todas tenían educación superior completa. La forma de acceso que tuvieron a este tipo de trabajo doméstico y de cuidado fue algunas desde el país de origen a través del, por ejemplo, del programa Au Pair, otras a través de una agencia de trabajo que estaba reclutando mujeres que fueran cuidadoras de adultos mayores, u otros también accedieron a este tipo de trabajo ya estando en Alemania. Había una chica que estaba haciendo una maestría en Alemania y que como el dinero no le alcanzaba, el trabajo al que tuvo más rápido acceso fue cuidando niños, por ejemplo. Entonces ella ya estaba en Alemania. Todas eran trabajadoras internas durante la pandemia, o sea, estaban 24/7 en su lugar de trabajo. La remuneración mensual en este trabajo realizado por mes, ¿no? Era de 280 a 450 euros. Y sobre la cuestión de la salud emocional durante el ejercicio de ese tipo de trabajo en la pandemia, algunos comentarios fueron como horrible, muy difícil, me deprimí mucho, entre otras cosas. Todo esto relacionado directamente a las condiciones laborales, pues su lugar de trabajo era su lugar de descanso, aunque descanso no había mucho en sí. Y bueno, y felizmente todas manifestaron explícitamente que querían participar de la investigación cuando esté en fase de ejecución. Así que bueno, yo no tengo conclusiones porque todavía no es una investigación terminada. Así que espero que les haya parecido interesante, les haya gustado y eso es todo. Muchas gracias.